Bueno, ¿Vale? aquí estamos, tercer vídeo. Mi otra yo serie de Netflix con Superestella, bueno, no sé si Superestella, pero para nosotras Superestella, con constelaciones familiares. Y en este tercer vídeo vamos a hablar de... Ingrid, ¿En qué te tienes que fijar si ves la serie? que no te puedes perder. Venga, pues entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué no nos podemos perder? Dadme. Yo me voy a repetir, creo que en el primer vídeo ya lo hablé, pero tiene que ver con cómo inicia la protagonista y cómo termina, ¿no? Las pedazos de frases que se pega. O sea, para mí son brutales hasta describirlas, ¿eh? De Sí, hecho, sí. de hecho, las he escrito, o sea, yo creo que tú también, ¿no? Pero yo creo que Yo las he tengo escrito alguna, yo tengo todas. alguna. Todas, Vale. jo, pues entonces nos las pasas. Inés, y Yo cuéntame, todas, yo todas, yo todas. Yo todas, todas. a mí me gustaría, Tú eres Inés, más tecnológica que yo. a mí me gustaría, Sara, perdón que ahora te decía Inés, digo, porque como veo aquí Sara Inés Vitoria Zabaleta, pues ya te cambié el nombre. Oye, Sara, a mí me gustaría que nos contaras algunas frases de estas que apuntaste y Vale. también un poco para qué son las frases sanadoras en una constelación, que yo creo que eso puede tener sentido para nuestra Vale. audiencia. Ok, yo lo que sí voy a decir son las conclusiones de ella. Luego alguna frase sanadora tengo por ahí, ¿vale? Luego ya vais hablando de para qué sirven las frases sanadoras y cómo se usan o cuál es, ¿no? De alguna manera, en el momento álgido cuando plantamos una frase de estas. Pero yo, más que nada, las conclusiones de ella o a dónde nos lleva a ella con estas frases y sus dudas, porque muchas son dudas las que ella planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 3 ella dice, el pasado se repite generación tras generación en diferentes aspectos. No es malo, sino un mecanismo necesario para que sigamos con nuestras vidas, porque los que han pasado por una oscuridad antes que nosotros saben cómo salir de ella. Aceptar el pasado cambia nuestro presente, pero cuando nuestro presente cambia, también cambia nuestro futuro. Entonces, es una frase súper chula joder, ¿no? Una conclusión de ella que me parece brillante. ¿Y qué decís vosotras? Cuando cambia nuestro presente, cambia nuestro futuro. Por supuesto. Obviously. Obviously. Nos dedicamos a esto. Esto es mi día a día. Además, tuvimos primero la experiencia en personal de que esto era así y eso también nos cambió la perspectiva de vida, ¿no? Y por eso prácticamente, ¿no? Llegamos nuestra vida a trabajar de esto, ¿no? Sí. Y no solo perspectiva de vida, sino que incluso el cómo respiro yo también, ¿no? O sea, después de, o sea, yo vivo en la sistémica, o sea, incluso mi discurso, el cómo me muevo, el cómo me manejo y el cómo llevo la terapia, es que fue un antes y un después, no solamente mi vida, sino todo, ¿no? Lo que implica a mi sistema personal, hasta mis órganos hablan en sistémico. Sí, es una forma como de estar en el mundo. Por eso Mm, en el vídeo anterior hablábamos de las cosas donde, digamos que técnicamente podían describir mejor el trabajo terapéutico como tal. Pero como la lógica está de sistémica de porque pasó en el pasado, lo puedo mirar ahora y me cambia el futuro, como estos tres planos y que además se interrelacionan, a mí me parece que es súper, vamos, que yo es la parte en la que vivo, ¿no? Porque me preguntas, ¿esto es verdad? Digo, pues es que, pues sí, en mí, en mis carnes, con un montón de historietas de abuela cebolleta, pero también con muchas experiencias de muchos clientes y de muchas personas que por sincronicidad las cosas cambian en su vida y pueden tener una libertad para tomar decisiones que antes no hubieran podido tener. totalmente de acuerdo. Así Ingrid, que antes, sí. antes preguntabas el tema de las frases sanadoras. Sí. Vale. ¿Cuándo las introducimos o cuándo las usamos? ¿Podrías ¿Tenéis darme? alguna ahí apuntada en el contexto? Y así igual es más fácil, ¿no? Yo creo que tengo que tener. Yo tengo Sí, una sí. del capítulo del episodio 6. Es cuando es la sesión individual de Ada con su madre
Eh, hay una parte donde pregunta, no, muchas lágrimas, alguien quedó atrás, ¿a quién abandonó tu abuela? Entonces ahí es como siempre, desde cómo está mi emoción presente, que tiene una resonancia con algo que pasó en la familia. Y entonces, eso va hablando y dice, es normal que tu madre sufra del corazón. Desde su madre hasta su tía, toda mujer tuvo el corazón roto. Entonces, como que esa frase en ese momento da un sentido profundo a la vivencia de ella y de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, para mí, a veces las frases sanadoras, yo digo que es como el ábrete sésamo, ¿no? Que empiezas diciendo, ábrete orégano, ábrete perejil, y no se abre, y cuando dices lo que tienes que decir, cuando dices ábrete sésamo, entonces se abre, cuando el alma reconoce algo que es muy verdadero. Y en ese sentido es bonito, ¿no? Tal como lo dice. Y luego dice algo muy bello que dice ella, entonces esto ayudará, dice, sanará su corazón, porque la madre está en el hospital, ¿no? Dice, tú no puedes hacer nada, solo debes respetarlo, depende de ella. Entonces también como que estas frases dan ese espacio de decíais vosotras antes, como de esta nueva forma de comprender el mundo. Sí. Yo, por Sí. ejemplo, tengo un par de ellas rescatadas de la primera constelación, del primer capítulo, ¿no? Cuando ella está en esa parte, cuando en esa... ¿Eh? Disculpa, es que no quería que se perdiese eso que estaba comentando ahora Noemí. Ah, perdona, sí, Ingrid, sí. Porque ahora cuando has comentado esta frase, ¿no? Es como, esto ya no depende de ti, ¿no? Tiene que ver con ella, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante la parte de constelaciones familiares donde te devuelven a tu lugar, ¿no? Esta parte donde la frase sanadora te quita del enganche emocional, te quita de alguna manera del drama que estás en un lugar que no te corresponde y te vuelve a tu lugar, ¿no? Es esta parte. Ahora, si puedes repetir la frase, Noemí. Sí, claro. Estamos aquí. Dice, es normal que tu madre sufra del corazón, desde su madre hasta su tía, toda mujer tuvo el corazón roto, ¿no? Entonces esta línea de mujeres. Y ella dice, entonces esto ayudará, sanará su corazón. Y le dice, tú no puedes hacer nada, solo debes respetarlo, depende de ella. Claro, y ahí, fíjate, ahí me parece súper interesante. Es como esta frase, ábrete sésamo, que tú decías, porque en esta parte de la serie ella estaba como la mayoría de los clientes, ¿no? Cuando nos enganchamos al tema de nuestros padres, nuestros ancestros, ¿no? Ahí como queriendo ayudar, ¿no? Y pum, ¿no? Te recoloca otra vez, ¿no? Es como tú no puedes hacer nada, tiene que ver con ella y tú necesitas respetarlo, ¿no? Y ahí es como un pan, ¿no? Esa cosa, ¿no? Algo que te golpea en lo profundo, ¿no? Entonces, cuando contábamos lo de las frases sanadoras, ¿no? Es algo que te devuelve a tu lugar, que te golpea de alguna manera emocionalmente para que algo pueda comprenderse o de alguna manera salir de donde está, ¿no? Además, con un efecto muy rápido, que eso sí que me gusta de la serie, que refleja mucho lo que pasa en la realidad, ¿no? Como que tienes una sesión, clac, algo se entiende y ella va al hospital y se puede despedir de la madre con una dignidad, con una belleza de dar un adiós acompañado, que no es como una terapia de cognitivo-conductual que tiene su sentido, pero en el que cuando vayas tienes que pensar y hacer, no, aquí es como que el alma ha entendido algo y ¡paf! Se cambia. Por eso Sí. estas frases a veces yo digo que es como el romper el encantamiento, ¿no? Tienes el encantamiento de yo puedo cargar con el destino de las mujeres de mi familia y si yo me rompo el corazón, les sano a ellas de algún modo, ¿no? Esa fantasía interna. Y entonces en el momento que aparece la frase sanadora, es como, vale, este es tu destino, este es el mío, ¡puff! Se rompe ese encantamiento. Sí, cierto, es una manera bonita de verlo. Sí. Nos decías otra, Sara. No, y va en colación a lo que estáis planteando, ¿no? Que es cuando le dice en el primer capítulo, la hija a la madre le dice, esto es demasiado, tú eres adulta y puedes arreglarte sin mí.
¿no? Qué Y luego buena. claro, y es esa parte, ¿no? En la Son muy que buenas. claro, tú con lo tuyo, yo con lo mío, ¿no? Donde te vuelve, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Te recoloca en tu lugar. O sea, yo no puedo hacer nada por ti, tú eres la adulta y te arreglas, ¿no? Entonces es como esa parte de poder estar ahí y recolocarte, ¿no? Me ha gustado lo de la abracadabra. Y luego en la misma constelación dice, lo mejor que puedes hacer por mí, eso le dice el padre, ¿eh? Por mí es vivir tu vida a tope, abrirte a la vida, yo siempre estaré a tu lado, Qué ¿no? bonito. Y es precioso porque el padre fue asesinado, si recordáis, Mm, ¿no? Cuando ella estaba en el carrusel y cómo fue eso asesinado, ¿no? Y es. cómo el padre, ¿no? Le dice, ¿no? Esa parte de vive la vida, ¿no? Sí. Por mí. Eso Sí, es. que sería como una traducción en la formación más clásica de constelaciones, ¿no? De la que partimos nosotras, Sí. con su agito Oliva Maestra, más otros profesores, pero bueno, así el de base que compartimos, esta frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Y esto lo haré en tu honor y para tu alegría, para que tanto sufrimiento en esta familia no haya sido en vano. Entonces, digamos que las frases estas más clásicas no entran en la serie, pero han hecho una traducción que el sentido profundo sí que está incluido. Eso es, eso es. Sí. Es verdad que en el segundo capítulo sí usan algo parecido. Yo por ti conseguiré grandes cosas. O sea, en Bueno, esa pues sí parte, que está cómo bastante también lo alineado. honra, ¿no? Eso Cómo es. honra el sufrimiento y el dolor y cómo le da espacio, ¿no? Sí, y como el honrar desde cada uno su lugar, ¿no? No como el honrar desde la venganza, desde el tengo que sufrir igual que tú o el desde me Mm, quedo enganchado a aquello que tú viviste, sino honrar de decir, wow, yo no estoy ahí, tú estuviste ahí, yo no estoy ahí, así que desde aquí donde estoy, ¿no? Puedo honrar lo que sí recibí de ahí, ¿no? Sí, sí, eso la verdad es, que Me gusta sí, esa frase de y ahora hago algo bueno con mi vida, ¿no? Y de eso ahí es. tomo la herencia y desde esto voy a hacer lo mejor que pueda. mm, Me apetecía leeros el principio del capítulo 7, Venga. porque dice, los lazos más fuertes los tenemos con quienes nos trajeron al mundo. Entonces aquí ya habla como de los vínculos sistémicos con los padres, ¿no? Por muchos años que pasen, eh, por muchas traiciones que suframos, por muy feliz que sea la familia, no importa, aún contra nuestra voluntad, ese lazo es inquebrantable. Y entonces habla eso de que el trauma familiar sigue vivo en las siguientes generaciones, habla de cómo vincula el dolor, ¿no? Y también como que querer a tu familia ni siquiera es opcional, es que es inevitable. Y luego dice, si algo de nuestro pasado quedó sin resolver, se manifestará en nuestro presente. Y entonces este es un capítulo donde aparecen los secretos de familia, ¿no? Que se desvelan de manera causal. Y luego dice, quizá todo eso que consideramos suerte es el resultado del paso de alguien que alguien dio o no dio. mm. A mí Sí. me parece poético. Es que yo estoy encantada con esto. A los Oscars. Sí. Sí, sí, es que es así, porque luego justo en el séptimo capítulo hay una protesta. Es que yo estoy súper emocionada con las frases porque pues, no me acuerdo quién, pero lo apunté. No es justo que yo me tenga que enfrentar a algo así que yo no elegí, ¿no? Es la protesta que mucha gente dice, o sea, ¿yo por qué tengo que pasar lo que pasó mi bisabuelo? O sea, ¿no? Y como esta parte que repetimos de los antepasados y le responden, se trata de lo que nos dejaron, del legado, yo elijo, decido con qué me quedo, con el dolor, con la ira, el rencor, a modo de carga o agradecerlo, lo vivido, ya que por eso, por lo que vivieron, estoy yo aquí. Y es cuando esa parte, ¿cómo era? Eso es, como la abuela murió, no, eso es como la abuela perdió al marido, a los dos hijos, al bebé que esperaba, ¿no? Y llegó a puerto, llegó a tierra y Ay, conoció a sí. su abuelo. ¿Os acordáis? Y conoció a su abuelo, claro. Gracias a eso que vivió la abuela, está ella aquí. ¿No? Ah, Entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos ¿no? Esa parte tan terrorífica de historias, sencillamente de historias que han pasado y lo hacemos dramático, ¿no? Entonces es como sí. el coger lo que sí fue, ¿no? Y lo que fue, y lo que es, ¿no? Sí, sí. Esta parte también, ¿no? De narrativa terapéutica, ¿no? De Mm,
verlo desde esta otra parte, ¿no? De cómo nos narramos la historia, cómo nos lo contamos, y en función de cómo me lo cuento, puede ser un gran drama, ¿no? O puede ser un wow, ¿no? Y estoy viva, ¿no? Eso Es es. algo así, tiene que ver, ¿no? Con el impacto, ¿no? Que tienen esas frases sanadoras, sí. Sí, 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 Ahora, sí, sí, estaba pensando, sí, cuando ahora hablabas de los secretos, ¿no? Y Mm, fíjate, yo no sé vosotras, pero cuántas veces yo estoy hablando, para mí, o sea, han sido como, no sé, seguro que no me invento nada si os hablo de 30 veces en consulta de que sale algo que la persona no sabía y cómo eso tiene un impacto en su vida y luego al día siguiente lo pregunta si aún tiene personas vivas de su familia y de repente, ostras, pues sí, hubo una pérdida, ¿no? ¿Cómo cuánto estos secretos que no sabemos conscientemente, ¿no? Nos afectan en nuestro funcionar en la vida, ¿no? Que ahí vemos como la magia de las constelaciones, porque muchas veces es como, no, si yo no lo sé, normalmente te dicen, es que yo no lo sé, eso nunca me lo contaron, o yo no estaba vivo cuando eso pasó, ¿no? Así que esto no me puede afectar de ninguna manera, ¿no? Y como en lo biológico, ¿no? En lo transgeneracional nos afecta de una manera y lo podemos ver, ¿no? Para mí es algo que sigue sorprendiéndome a lo largo de los años verlo constantemente, ¿no? Esa cosa de wow, ¿no? Incluso tú no lo sabías, yo no lo sabía, pero sale desde, Dale. desde sale. tu cuerpo lo cuenta, ¿no? Y lo cuenta claro y alto muchas veces, ¿no? Cómo esa, de alguna manera sacarlo a la luz, cómo libera, ¿no? O sea, cómo hay algo que está gritando por ser visto, ¿no? O sea, y esa sincronicidad que hablábamos en los anteriores vídeos es como ¡pum! Sale, porque necesita ser visto y darle un lugar a eso que pudo ser, ¿no? Honrar aquello que fue. Entonces, sí, yo todavía sigo Bueno, alucinando bastante. eso, de hecho, en la serie esto está muy bien reflejado, ¿no? Porque Ada, por ejemplo, porque fallece la madre, se va a Mm, ver, cuenta el cofre donde aparece la segunda familia del padre y entonces toda la vivencia de la madre pasa a tener sentido y pasa sentido. a tener sentido también su propia relación con la pareja. Entonces, eso en la serie está muy bien reflejado porque alguien que había leído en algún comentario, es que aparecen las cosas como si aparecieran de la nada. Pero es que es así, con constelaciones. De hecho, me acuerdo que hace años hicimos un programa de radio, que también lo ponemos abajo, que era lo que no me hubiera imaginado de las constelaciones Sí, es. Y la palabra magia aparece muchas veces, y a mí me gusta la idea esta, la frase de la magia de hoy es la ciencia del mañana. O sea, que hoy Mm, es magia porque no lo podemos entender, pero sí, simplemente lo atestiguamos, como me gustaba esto que decías tú, Ingrid, de por lo menos 30 veces. Es que es una realidad, es la vida cotidiana como consteladora es que los milagros se acontecen de las casualidades, las causalidades, los secretos que aparecen, las personas que cambian, cambia la vida de las personas. Y en la serie eso también aparece, ¿no? Porque cambia la aparece. vida de las personas. mm, 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 sí. sí, Para sí. mí, el aspecto un poco que dices, no te puedes perder, ¿no? De la serie o en qué destacarías. Yo creo que es un proceso muy natural el que Ada, la médico, ¿no? Que de alguna manera está en el juicio inicialmente, ¿no? Y ahí durante toda la serie, durante todos los capítulos podemos ver, ¿no? Cómo va cambiando también su mirada, ¿no? Desde el no entender hasta el enfado absolutamente, la negación, ¿no? Al intentar apoyarse en el método científico, ¿no? A luego ver que no se puede apoyar porque lo que es y está pasando delante de sus narices y lo puede ver en los cambios de sus amigas, ¿no? Incluso en los cambios físicos que todas hemos visto en consulta después de una enfermedad o después de un síntoma que de repente algo cambia, ¿no? Y luego la persona va al médico y dice, pues no sé exactamente qué habrás hecho, pero continúa haciéndolo, ¿no? Pues esta frase muy manida porque es así, ¿no? Porque también te la encuentras en la realidad. Como este proceso muy natural que yo particularmente también viví en el momento de conocer las constelaciones, ¿no? Como toda esa duda, toda esa incertidumbre, todo esta necesidad de buscar, ¿no? De buscar elementos para entender desde la razón, pero también desde el procedimiento, ¿no? Y también me gustó
el cómo de alguna manera pasamos de esta polaridad entre como lo científico y el resto, lo que no es científico, ¿no? A como decir, wow, ¿no? Porque el terapeuta también en este caso era médico, ¿no? Es decir, como entender que en realidad detrás de un bueno o una buena terapeuta de constelaciones hay un trabajo personal y un trabajo formativo muy amplio, ¿no? En distintas disciplinas. O sea, como que aunque parezca magia, no se trata de una formación de un fin de semana. Y eso nos en los años que nos hemos formado, ¿no? Que yo creo que cuántos años son, Noemí, que tú llevas la cuenta siempre. Este año vamos a hacer 14 años que nos conocimos en la primera formación y ya llevabais más tiempo de Claro, años. la trayectoria que cada uno lleva, ¿no? Pero este también, este darse cuenta y también el valorar que detrás hay todo un pozo, evidentemente, de cada persona que trabaja, o debería ser así, ¿no? No sé si de cada persona que constela, pero debería ser así, ¿no? Como una parte como muy trabajada a nivel personal y a nivel profesional, porque es una herramienta muy potente, pero también es una herramienta, ¿no? Que estamos trabajando con el material más sensible que tenemos las personas, ¿no? Sí. Eso es un trabajo muy sutil que trabaja mucho con el inconsciente, donde el potencial de hacer daño también está, ¿no? Entonces, como cuidarlo mucho, me gusta mucho esto de que estás tratando con el material del alma, entonces es un trabajo delicado y yo creo que exige de mucha presencia y de mucha amorosidad y de mucho respeto a todo lo que está aconteciendo. Estoy de acuerdo. Había dos cosas en lo que estabas diciendo, Ingrid, ¿no? Cuando has dicho el juicio, ¿no? y el miedo, ¿no? que pasa Ada en todo esto y cómo la madre también de esta se enfada y denuncia, ¿no? al terapeuta, porque es verdad que cuando alguien también hace un trabajo tan importante, a veces los de alrededor, los del sistema, se sienten muy amenazados porque todo el sistema se modifica. Hay algo que modifica, porque si hay algo en ti que cambia, que se suaviza, que reconduces, tiene un efecto, sí o sí tiene un efecto en el sistema y cómo esto afecta a todos los demás, o desde la rabia, o desde la incredulidad, o desde la negación, o en este caso como denuncia, ¿no? Porque se enfadó muchísimo, porque claro, tenía miedo, estaba perdiendo a la hija. Ella sentía que perdía a la hija cuando no era así, cuando la hija estaba más viva que nunca, más despierta que nunca, más sana que nunca, ¿no? Entonces, cómo algunos sí se mueven, porque eso lo he vivido con clientes, cómo se pueden llegar a enfadar los que están alrededor, ¿no? Y la parte en la que antes comentamos cómo eso también da igual, porque queda tal pozo en la persona que ha hecho ese trabajo que puede tolerar y tomar el enfado del otro de la otra manera. No hay ese rencor, es como, bueno, bien, está bien, si tú lo vives así, pero yo estoy de esta manera. Y eso que en la serie creo que también se ve, ¿no? Desde el, bueno, yo lo vivo así, lo respeto así, ¿no? Y cómo, qué suavidad de alguna manera puede darse en las protagonistas, cómo se van suavizando y cómo de alguna manera hay algo que cambia, ¿no? Y en una de las frases, en el cuarto capítulo, termina el terapeuta diciendo, que viene a colación lo que estábamos diciendo, ¿no? Ese es el misterio. No puedes ni negarlo ni provocarlo, solo observar los efectos. Por eso es un trabajo fenomenológico, experiencial, vivencial y personal, ¿no? Sí, Tal sí. cual. Ahí la guionista dijo, ¿sabes qué te digo? Que yo voy a poner la teoría a punto, pelota, las cosas son así, que le den a los de Netflix. Sí, porque ahí no se cortó un pelo, ahí no hizo media versión, no, ahí lo dio todo. Una cosa que no hemos comentado, Sí. que a mí me gusta mucho de la serie, son las intervenciones de él, el papel de él, mesurado, dando responsabilidad. Luego también está bien que se va al final de la serie, como dejándoles el espacio para que ellos vivan su vida, que eso tiene mucho que ver con esta parte de las constelaciones, de que es una intervención y luego tú dejas que la gente siga su recorrido. Muy respetuoso con la realidad de las otras personas, con lo que quieren, incluso cuando recibe la denuncia.
No, ese personaje creo que además no le dan mucho protagonismo, con lo cual no hacen que sea él el gurú, sino que en realidad le dan mucho protagonismo. De hecho, hemos hablado muy poco de él y es llamativo, ¿no? Que no hablemos de él y sin embargo es uno de los principales. Vamos a ponerle nombre, el señor Samán, ¿no es? Chamán, el señor chamán, que suena chamán un poco. Que claro que en turco a saber, pero Sí, cierto, cierto, con lo que dices también me parece ajustada, ¿no? O sea, así como en el espacio con el dragón, y no sé si comentábamos en otro vídeo, ¿no? Ahí como le dieron un ahí se fueron. especial y quizás no es muy ajustado, sí que en la imagen donde trabaja él, desde el lugar donde está situado, que ocupa un lugar, ¿no? Humilde, en este caso desde su propia comprensión, también en el último capítulo, ¿no? Cuenta un poco o sale a relucir también con sus propios traumas y situaciones vividas, ¿no? Y esta parte de cuando se enganchan algunos de los protagonistas en decir, no te puedes ir porque tenemos cosas por solucionar, ¿no? Y dice, no, ya hicimos algo, es vuestra vida, yo tengo que asistir a mi vida y es esa parte también de las constelaciones, ¿no? Que uno hace una intervención directamente y algo se empieza a mover y ya cada uno asume su responsabilidad, ¿no? Y como terapeuta te apartas y eso es una parte, yo creo, muy sana y muy, me sale la palabra como noble, ¿no? De esta terapia, ¿no? O de este proceso. Que el protagonista sea el que Mm. es el propio cliente, ¿no? O sea, el protagonismo y el protagonista es el que está haciendo el trabajo y el que está haciéndose cargo de lo propio, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, chicas, entonces ya nos han visto en 3 vídeos larguísimos porque habíamos dicho que 10 minutitos cada vídeo y esto no ha sido muy posible, pero bueno, en todo caso es que nos hemos venido arriba. Alguien ha visto la serie, nos ha buscado en YouTube, oye, yo necesito entender lo que pasa aquí, se ha enterado de un montón de cosas, pero dice, oye, yo quiero más, yo ahora quiero ser yo, mi otra yo, quiero hacer mi trabajo. ¿Qué les podemos contar? Que nos busquen. Que busquen a Noemí Lázaro, a Sara Vitoria, a Sara Inés Vitoria, a Ingrid Queral. Sí, yo creo que es un proceso que es necesario vivirlo. Todos tenemos historias, todos podemos vivir mejor y a veces no, y eso también como experiencia personal, ¿no? Es esa cosa de ir cargando cuando en realidad qué fácil hubiera sido el poder descargar antes, ¿no? Y no esperar tantos años, ¿no? Así que claro que nos busquen, ¿sí? A nivel, se puede trabajar a nivel organizacional, a nivel grupal, ¿no? A nivel individual, online, ¿sí? Yo creo Eso que es. todas Podemos las eso. También se puede hacer la parte organizacional que hablas tú, pero también la parte de guión natal, que también se pueden hacer constelaciones de guión natal, también el trabajo de trauma. Bueno, tiene distintas áreas donde se puede trabajar. Pedagogía sistémica, que en el colegio también, ¿no? Con el tema de sistemas. Entonces, sí, hay muchas áreas en las que se puede intervenir. Vale, entonces, ¿por qué alguien debería o querer hacer una constelación? Yo creo que tiene que ser también la llamada, no es algo obligatorio. Yo creo que es una llamada en algo en el que un impulso de si algo se me dificulta en la vida, si algo se me repite en la vida, si tengo algún síntoma, si hay algo que... Yo, por ejemplo, por curiosidad, no lo recomiendo. O sea, no creo que sea un trabajo que sea por curiosidad o a ver no tanto desde ahí. Puedes hacer de participante, ¿no? Por la parte de, bueno, quiero participar en esto, pero un trabajo personal yo creo que tiene que haber una llamada mucho más profunda, algo que digas, sí, esto necesito, porque eso te compromete a ti a poder mirar algo y a que quieres de verdad mirar algo.
los que quieren por curiosidad, sí lo haría desde participante, desde vivir la experiencia de ser esa persona, ¿no? Como el hombre que planteabas tú en alguno de los vídeos, ¿no? De, he hecho 1000 trabajos, he participado de todo, ¿no? Porque le puede tocar de padre, de abuelo, de tío, de bisabuelo, de muerto, de todo, ¿no? Puedes participar, entonces es como, ¡wow! Y es una experiencia que, ostras, que es muy, muy chula de vivir. Muy chula de vivir, porque yo la primera constelación que fui de cotilleo, porque venían clientes diciendo cada cosa más loca y yo decía, ¿estos dónde están? Y yo fui para ver, pero fui de participante. Entonces, Y algo te llevaste, ¿no? sí, ya veis el recorrido. 20 años después. Cuando participas, ¿no? Claro, esa es la magia, ¿no? Porque siempre te toca algo que no esperabas igual, ¿no? Y que tiene que ver contigo, ¿no? Siempre toca algo que tiene que ver contigo, incluso de participante. Así que yo también creo que es una manera de poderte explorar la primera vez, ¿no? Si no conoces, ¿no? El poder hacer algo individual, el participar de una sesión de constelaciones. Vale, entonces nos buscan por nuestro nombre, abajo del vídeo de YouTube ponemos nuestras webs también, donde tenemos también más programas bueno, teníamos un programa de radio, textos, bueno, nos pueden cuscusear un poco y nada, pues yo con los brazos abiertos, ¿no? Les esperamos. Sí. Eso, ¿sabes? Bueno, últimas palabras de por qué mi otra yo es guay. Bueno, yo creo, mi otra yo, no sé, pero si yo me planteo que en algún momento fui alguna de estas participantes, ¿no? En el sentido de, wow, no necesito esperar mucho tiempo para resolver algo que me afecta en la vida, ¿no? Así que está bien mirarlo, ¿no? Porque algo, a veces la gente dice, tantos años creando el problema, me va a tardar muchos años para resolverlo. No, no tiene que ser así. A veces es me doy cuenta, me coloco en otro sitio distinto y ya está. Así que Qué feliz de bueno. la serie que lo cuente. Sara, ¿Eh? pues, ¿por qué mi otra yo y por qué constelaciones? Porque está guay conocer a mi otra yo, porque es que la verdadera yo, porque está llena de traumitas, condicionada, que carga, que porta, y entonces mi otra yo es guay. Te la compro. Eso te la compro. Vamos a ponerlo como camiseta. Mi otra yo es guay. Soy yo, Me ¿no? mola y me gusta. Claro, Bueno, porque de hecho, para mí esta conversación tiene que ver con nuestras otras yoes, porque yo al menos no era la misma cuando os conocí hace 14 años. Y bueno, en 14 años más estaremos todavía más estupendas, así que a saber qué series están de moda, o si hay series. Haremos algo, ¿no has dicho algo de Ali McBeal, lo que has dicho antes? Ah, sí, el Ali McBeal, eso en otro vídeo. Bueno, pues nada, chicas, muchas gracias por estos 3 raticos que hemos pasado. Espero que a las personas que nos hayan escuchado les haya dado luz, porque ya básicamente esto venía de la necesidad de, yo quiero saber más de esto. Y dije, qué mejor que encontrar a mis 3 amigas, que tenemos una serie con nuestros alter egos turcos, ¿no? Haremos de un remake español, entonces. Bueno, un placer, lindas. Bueno, amores. Pues muchas gracias. Es un placer escucharos y tanta sabiduría en tan poco espacio. Es que es un lujo. Y tampoco tiempo, no nos dan tiempo. Calla, calla. Bueno, un besito grande. Chao, chao. chao. Chao.